Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias por cada uno, Señor, que nos permites estar aquí. Por aquellos que quisieron estar y no pudieron, Dios. Aquellos que tuvieron que trabajar. Sea con cada uno también, Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, trayendo fortaleza a cada uno en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias porque nos permitiste a nosotros estar aquí estos minutos en tu casa, Dios. Señor, usted es el Maestro Divino y siga hablándonos, siga ministrándonos a través del consejo de su palabra, Dios. Señor, denos oídos para oír, corazón para entender, pero sobre todo que lo podamos poner en práctica para que podamos recibir los beneficios que hay por guardar, por poner en práctica tu palabra. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, y a ti damos todo el honor y a ti damos toda la gloria. Amén y amén. Así sentados, le voy a invitar que abra su Biblia al libro de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, y ahorita vamos a leer ahí unos cuantos versículos. Vamos a compartir con usted unos minutitos. Y bueno, ya sabe, estamos hablando sobre la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo viene y le da a Timoteo, su hijo espiritual, le da los consejos y le dice que pelee la buena batalla de la fe. Y bueno, vamos a ver la número 7. Hoy vamos a empezar la número 7 y solamente van a ser unos minutos, no vamos a tomar mucho tiempo. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a ver del versículo primero algo interesante. Entonces dice: después que hubo terminado todas sus palabras, dice, el pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, dice, el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Note lo que dice: pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Note, vamos a hablar un poquito, recuerde, seguimos en el mismo tema, la buena batalla de la fe, pero vamos a ver la número 7, una fe grande. Una fe grande. Entonces vemos aquí a través del Nuevo Testamento, podemos leer acerca de esta persona o de este centurión que el mismo Señor Jesús reconoció que tenían una gran fe. Sí, el mismo Señor Jesús reconoció
que tenía una gran fe, porque dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, la fe de este centurión era un centurión romano, ¿sí? Este es uno de las personas donde vemos cómo el Señor Jesús reconoce. Jesús, no era muy fácil, bueno, pues que en verdad no había personas que el Señor reconociera con tanta fe, pero hay dos personas que vamos a estar viendo, pero ahorita nomás vamos a ver el centurión, ya después miraremos la otra persona. Pero a través de la palabra, aquí en el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor Jesús reconoció a estas dos personas que tenían una gran fe. Y la primera pues es el centurión, que es lo que acabamos de ver, y la otra fue la mujer cananea. Entonces note que estas personas vinieron a Jesús, ¿sí? Estas personas vinieron a Jesús buscando un milagro que el Señor hiciera. Entonces, algo importante a notar, que estas personas no eran judíos, ¿sí? No eran judíos. Entonces, es interesante esto, porque el judío hoy en día podemos representar, o sea, hoy en día nos representa a nosotros, a la iglesia. O sea que muchas veces nosotros, note, el centurión y la mujer cananea, que es la que vamos a estar viendo más adelante, otro día, estas dos personas vinieron al Señor Jesús. Note, no eran judíos, pero ellas vinieron buscando un milagro de parte del Señor. Y el Señor, vemos primeramente que dice que nunca había visto, pues, o nunca había hallado, dice en el versículo 9, que ni aún en Israel, dice, he hallado tanta fe. En otras palabras, dice, ni aún en mi pueblo, porque acuérdense que los judíos es el pueblo de Dios. Pero estamos hablando que ellos no eran judíos. Ahora, los judíos representan la iglesia. Ahora nosotros, la iglesia, representamos los judíos, por decirlo de esta manera. Ahora, pero es interesante, hermanos, porque muchas veces nosotros como iglesia, que deberíamos de estar recibiendo los milagros maravillosos del Señor, muchas veces no estamos viendo nada. En cambio, el que no está en la iglesia recibe milagros. O sea, en otras palabras, nosotros que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, muchas veces no vemos un milagro. Pero entra alguien por esas puertas, un visitante que ni a la iglesia va, ni teme a Dios, y viene y ¡pum!, recibe un milagro. Yo no sé si usted ha visto eso, pero este hombre, centurión, como le digo, no era judío, ¿sí? No era judío, y él viene, pero note que el Señor Jesús dice, al oír, el 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Se maravilló, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuándo sería la última vez que el Señor Jesús se maravilló de nosotros? De nuestra fe. O sea que nosotros somos iglesia. Ahora, el centurión romano envió a buscar a Jesús para que le sanara a un siervo que tenía enfermo, ¿sí? El siervo del centurión estaba enfermos. Ahora, nosotros, hermanos, muchas veces nos conformamos. O sea, cuando digo nosotros, la iglesia, muchas veces nos conformamos, que ya llega un momento cuando ya no creemos en que Jesús puede hacer algo. O sea que el enemigo viene, hermano, y trabaja en nuestras mentes de tal manera como que ya no creemos en que Jesús puede hacer un milagro. O sea que no venimos expectando un milagro, no venimos expectando que Dios puede hacer algo. O sea, póngale que venimos al Señor o buscamos al Señor, alabamos al Señor, pero no lo buscamos con el corazón expectando recibir o expectando ver que Dios puede hacer algo a favor de nosotros, o que Dios puede suplir la necesidad que tenemos en ese instante. O sea, muchas veces caemos, la iglesia, estamos hablando, caemos como en un conformismo, hermano, que ya no creemos en los milagros que Dios puede hacer. Por eso les digo que es interesante que se supone que los judíos, que eran que son el pueblo de Dios, son los que deberían de estarlo esperando, pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Es más, ni le creyeron, lo crucificaron. Entonces, muchas veces sucede lo mismo con nosotros, porque nosotros, póngale que venimos representando de cierta manera a los judíos también como hijos de Dios, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo de Dios, pero si es triste, hermano, que nosotros como hijos de Dios no podamos creer que Dios puede obrar en esa necesidad que tenemos, y uno que ni siquiera busca a Dios, que no tiene Biblia, que no alaba a Dios, viene muchas veces con más fe creyendo que Dios lo puede hacer, y Dios lo hace. ¿Sí? Dios lo hace. Ahora, ¿por qué? Acuérdense que nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad más que los que están allá afuera. Entonces, una vez oí esto al pastor Benny Hinn, y lo dijo él, por eso lo digo, el nombre de él, no lo dije yo, ni me lo reveló el Señor. Él lo dijo, conste, no lo estoy pirateando. Él dijo esto, y es muy cierto. Él dijo esto, dijo en las cruzadas que ellos tienen, dice que más gente que no tiene a Cristo en su corazón son los que reciben milagros que los que lo tienen en su corazón. Dice que ya ve cómo Dios lo usa en sanidades tremendas, paralíticos y de todo. Entonces, pero él dice que él ha mirado más gente recibir sanidad, gente que no tiene a Cristo, que la que tiene a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, dice, él sana a la gente que no conoce. O sea, Dios sana a la gente que no le conoce a él, los sana por su misericordia. O sea, es un favor inmerecido. Dice, pero a nosotros recibimos sanidad a través del pacto. O sea, por medio de la sangre. Ahora, la sangre se derramó para los que están allá afuera también. Pero hasta que ellos no le aceptan, ellos no pueden tener los mismos beneficios que nosotros. Al contrario, es como decirle, usted que tiene su hijo o sus hijos, o yo, se imaginan, vamos a decir, la hermana Sara, tiene su hijo. Y su hijo puede entrar a la casa y ella está preparando la comida, y el hijo puede entrar y decirle, a ver mamá, ¿qué estás preparando? Y meter la mano en la olla del caldo, del menudo, o lo que te hace, o el pastel, o el banana nut bread que hace tan rico. Estoy profetizando. Sí, no, puede venir el niño y meter la mano ahí y decir, a ver mamá. Y ella, póngale que sí le va a regañar, no mijo, no metas la mano, lo que sea. Pero yo no puedo entrar, o un extraño no puede entrar a la casa de ella igual con la misma confianza que el niño de ella o su hijo de ella, o igual en nosotros. ¿Por qué? Porque el hijo de ella tiene derecho a meter la mano ahí, porque todo lo de ella es de él, ¿verdad? En cambio, yo sé que la hermana comparte con todos también, pero un extraño no puede nomás entrar. Yo estoy seguro que Rolando, sí, no entraría, o Alan, o Orlando. Bueno, Orlando yo creo que sí. No, pero yo creo que no entrarían a la casa de la hermana Sara y meterían la mano en los frijoles así. A ver, hermana, ¿qué saben? Y hacerle así. No lo harían. Pero el hijo de ella sí lo haría. Entonces es lo mismo. Por eso el hermano Benny Hinn dice esto. Dice, yo he mirado más gente sanar que no conocen de Dios que a los que sí conocen. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque Dios sana a los que no conocen, a los inconversos, los sana por su misericordia. Dice, en cambio, a los que son hijos, es por el medio del pacto, o sea, por la sangre de Cristo. Entonces, nosotros debemos de saber que es a través del pacto que nosotros recibimos los beneficios. Claro que es misericordia de Dios también, no estoy diciendo que no, pero es interesante notar aquí que los judíos, vamos a decir, estos no fueron judíos que vinieron al Señor, fueron personas que no eran judíos y vienen y obtienen el milagro. Ahora, yo le decía que lo hacemos, es como con la iglesia muchas veces. En vez de que nosotros estemos recibiendo los milagros, se hace una campaña de sanidad, de milagros, y viene el evangelista o uno mismo ora por los enfermos, y muchas veces los enfermos que no conocen a Dios se sanan, y los de la iglesia o los que ya conocen a Dios no se sanan, porque muchas veces no le damos el valor al pacto, o sea, como hijos que somos, ¿sí? Ahora, muchas veces le digo, son más los de afuera que reciben los milagros que los que estamos adentro.
¿Sí? Mire, vamos a ver una escritura. Tenga su dedito ahí donde estamos ahorita en Lucas, porque es donde vamos a estar hablando. Pero quiero enseñarle otra escritura en Marcos capítulo 6. Ahorita nos regresamos, nomás quiero que leamos algo rapidito ahí. Marcos capítulo 6, versículo 5. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, note que Jesús está en Nazaret. O sea, está donde Él nació, por decirlo así. Si usted lee en el capítulo 6, los primeros versículos, usted se va a dar cuenta que Jesús estaba en Nazaret. O sea, estaba en donde Él nació. Y dice que no pudo hacer, dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Dice, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Qué interesante, ¿no? Que el Señor sanó más fuera de donde Él era que de donde Él era. Y por eso sucede muchas veces que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Muchas veces en tu casa no aceptan tu testimonio o no aceptan tu oración. ¿Tú qué te crees? ¿Que ya eres muy santo? ¿Qué? La familia de nosotros. Y por eso muchas veces no sucede nada ahí. Pero tú vete para afuera, al terreno allá afuera, y verás para ver si Dios no te usa. Hermano, yo disfruto compartir con ustedes aquí, y disfruto también compartir allá afuera. O sea, cuando me invitan a campañas, o sea, me gustan los dos, ¿sí? Pero cuando está uno allá afuera, hermano, es algo diferente. En sí, cuando está uno al aire libre es diferente, ¿sí? Pero note, es interesante que aquí Jesús está en su pueblo, que lo vio nacer. Entonces el problema con la gente de Nazaret fue que habían conocido a Jesús desde el tiempo en que Él nació. Ahora, note, Jesús, 30 años, ¿sí? Desde que nació, y durante esos 30 años Él no había hecho nada. Sí, entonces, pero cuando empezó a obrar, la gente, por eso la otra vez yo mencionaba y le decía, muchas veces si nosotros miramos a Jesús como el carpintero, por el carpintero nomás recibimos un chifoniero, una mesa, una silla. Sí, depende cómo usted y yo miramos a Dios. Y muchas veces, por eso se acuerda que en Mateo 16, 19, el Señor Jesús le dice a los discípulos, le dice, ¿quiénes dicen allá afuera que es el Hijo del Hombre? Y lo dice, ¿y ustedes? Porque Dios, de acuerdo a quien Dios es para usted, es lo que usted va a poder recibir de Él. ¿Sí? Si usted lo mira a Él nomás como el carpintero, pues va a poder ir con Él y decirle, me da una mesa, Señor. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que reconocer quién es Él. Es Dios mismo, es el Hijo de Dios. Entonces Jesús, desde el tiempo en que era niño y durante esos 30 años, Él no había hecho ningún milagro, porque su tiempo todavía no había llegado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno de los mayores problemas que enfrentamos nosotros como cristianos, ¿sabe qué es? La incredulidad. Y ya estuvimos hablando un poquito sobre eso. Dijimos que Dios odia la incredulidad, y nosotros debemos de odiar la incredulidad. Le dije que debemos de crear una atmósfera de fe, ¿sí? Yo no sé cuántos han estado haciendo eso, pero le dije que creara usted una atmósfera de fe. ¿Por qué? Porque es bien fácil crear una atmósfera de duda, una atmósfera donde nada va a suceder, ¿sí? Entonces, una de las razones por qué está la incredulidad en nosotros es porque no conocemos a Dios. O sea, no hay intimidad con Dios, no hay comunión con Dios. Y por eso lo hemos recalcado una y otra vez. Cuando usted conoce a una persona y usted sabe que esa persona, cuando usted ya la conoce, usted puede confiar en ella.
usted sabe que sí le va a pagar. Pero cuando viene y le pide a alguien más prestado, usted dice, no, quién sabe si me pague, quién sabe si regrese. Pero cuando esa persona te pidió prestado y le prestaste y te lo dio después, te dijo que te lo iba a dar en un mes y se tardaron como 7 meses, pero te lo pagó, y luego viene y te pide prestado otra vez y tú dices, se lo presto, como quiera me paga. Él dice que en un mes, pero se va a tardar hasta 6, 7 meses y me lo paga, pero me lo paga. Entonces usted ya lo conoce. Entonces, ¿por qué hay incredulidad en nosotros muchas veces, hermano? Porque no conocemos a Dios. Cuando usted empieza a conocer a Dios, empieza a confiar en Dios. De igual manera como cuando nos conocemos, si yo y usted no nos conocemos, no hay confianza, porque puede que yo te diga algo, sí, pero a lo mejor nomás son mis palabras. Pero cuando tú ya sabes que lo que yo te estoy diciendo lo respaldo con mi vida o lo respaldo haciendo lo que dije, entonces tú dices, sí puedo confiar en esas palabras. Amén. Entonces, por eso es lo que le digo, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar, hermano, es de que no haya incredulidad en nuestras vidas. O sea que Dios quiere que nosotros tengamos una fe grande. Sí, Dios quiere que creamos, Dios quiere que confiemos en Él, pero a través de que a través de que pasemos tiempo con Dios, a través de que nos llenemos, como hemos estado diciendo, de Dios, vamos a llenarnos de más fe y vamos a creer y vamos a confiar más en Dios. Entonces, la autoridad de la fe, vamos a ver algo sobre esto y es muy interesante, la autoridad de la fe. Y es viendo todavía aquí, vamos otra vez aquí a Lucas capítulo 7. Ahora, la fe grande, Dios quiere que tengamos una fe grande, ¿ok? Entonces, la fe grande viene por obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? La fe grande viene por obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos aquí lo que leíamos acerca del centurión romano que maravilló a Jesús. ¿Sí? Jesús se maravilló. Sí, dice el versículo 9 de Lucas 7. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Note que Jesús está diciendo, ni aún en mi propio pueblo, o sea, en mi propia gente, he hallado tanta fe. Ahora, solo el centurión pudo entender el principio por el cual Jesús vivía. ¿Sí? Ahora, esto fue a causa de su trasfondo militar. Note que el centurión, estamos hablando que es un soldado. Es un soldado que tiene soldados bajo su mando. O sea, él es el que da órdenes. ¿Sí? Pero para que él estuviera en autoridad, el centurión, él tuvo un día que estar bajo autoridad. Porque hemos entendido, y espiritualmente, para que sepamos, si nosotros nos sometemos a la autoridad y obedecemos, Dios nos da autoridad. ¿Sí? Dios nos da autoridad. Si usted quiere tener autoridad, usted tiene que someterse a la autoridad. Si usted quiere ser alguien en su trabajo, jóvenes que están trabajando, si ustedes quieren ser algo y tener autoridad en su trabajo, ustedes tienen que respetar la autoridad que hay ahorita. No hablen de ella. ¿Sí? A lo mejor usted dice, es que yo puedo hacer el trabajo mejor. Cállate, porque es tu autoridad ahorita. No importa que tú lo hagas mejor. Tú tienes que someterte, porque Dios nunca te va a dar la oportunidad que tú estés en autoridad si no respetas la autoridad. Tú lo sabes hacer mejor, ok, gloria a Dios, hazlo, pero respeta la autoridad porque es tu autoridad. Y Dios es todo lo que está viendo. ¿Sí? La autoridad no es porque sabe más que tú, es porque Dios le plació hacerlo así. ¿Sí? Entonces, el centurión, vamos a mirar por qué obtuvo o por qué maravilló al Señor Jesús. Entonces, fue a causa de que este centurión ya había tenido experiencia militar y que en los soldados pues va de diferentes rangos, ¿sí? Pero hay un sometimiento de uno a otro y de otro a otro. Entonces, este centurión, en su entrenamiento, lo primero que aprendió fue a obedecer incondicionalmente, ¿sí? Fue obedecer incondicionalmente cada palabra que le daban sus jefes o sus superiores o sus oficiales que estaban sobre él, como si vinieran directamente del César
o sea, como que si vinieran del presidente, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Es ustedes, como les decía ahorita, ustedes tienen que recibir las órdenes del que está en autoridad sobre ustedes, como si el mismo dueño del trabajo donde ustedes trabajan se las estuviera dando. Por ejemplo, el jefe que tienen ahorita sobre ustedes les da una orden, ¿ok? Ahora, ¿cómo actúan cuando él les da la orden o ella les da la orden? Ahora, ¿qué tal si viniera el dueño del lugar donde ustedes trabajan y les da la orden? ¿A poco se ponían a pensarla? No, el dueño, ponle, ¿sí? Entonces, usted y yo nos someteríamos, si fuera el dueño, de volada, lo que él diga, recoge ahí, sí lo recojo, límpiale ahí, no le hace que no hay toallita, aunque sea con una camisa me la quito y le limpio, porque es el jefe, es el que me paga, ¿sí? Ahora, pero cuando viene el que está encargado, nos dice algo y no lo hacemos, pues que lo haga ella, que lo haga él. ¿Por qué? Porque ahí eso enseña rebeldía de nosotros hacia el jefe. No importa cómo sea la persona, es mi trabajo y tengo que obedecer, es mi jefe. Ahora, porque si viniera el dueño, sí lo haría. Entonces, note, entonces, ahí está la bendición. Dios bendice y premia esa clase de acción o de actitud de nosotros, ¿sí? O sea, que este centurión, él recibía órdenes como soldado en un tiempo, como si el César vamos a decir que es el presidente, el César da la orden y luego tiene los generales, los oficiales, los superiores y luego están los soldados. Entonces él recibía sus órdenes como que si se las había dado el jefe de jefes. Entonces nosotros debemos de saber la misma, o debemos de hacer de la misma manera. Entonces él lo recibía como que si se lo estaba dando directamente el César. Entonces esta clase de obediencia es la clave para que tengamos una fe grande, una fe que glorifica a Dios, ¿sí? Porque le estoy diciendo que la fe grande viene por obedecer la palabra de Dios. Oiga lo que estoy diciendo. La fe grande o la fe viene por obedecer la palabra de Dios. Entonces, esta clase de obediencia es la clave para una gran fe. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no crea que su fe va a crecer. Su fe se va a quedar enana. Su fe se va a quedar chiquita. Su fe no va a crecer, ¿sí? Su fe no se va a desarrollar. Ahora, si queremos llegar a tener una fe grande, más vale que aprendamos la clave. ¿Cuál es la clave? Entonces, la fe no comienza, oiga esto, la fe no comienza hablando la palabra de Dios. Comienza aprendiendo el poder de su palabra a través de obedecerla, ¿sí? Entonces, la fe no comienza hablando la palabra de Dios. No nomás es de que hablemos la palabra de Dios y la tiremos. No, comienza aprendiendo el poder de su palabra a través de la obediencia. Por ejemplo, usted me puede decir a mí, hermano, pues yo creo en la palabra de Dios y yo oro con la palabra de Dios, pero si a usted se le da la palabra de Dios y no lo obedece, se está contradiciendo usted solo. No funciona la palabra de Dios. Si yo creo la palabra de Dios, cuando se me da la palabra, yo voy a obedecer lo que se me dijo por la palabra de Dios. No por mí tal vez, pero por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces no vemos nada, ¿sí? Porque la fe comienza aprendiendo el poder de su palabra a través de obedecerla. Como es, por ejemplo, es decir, yo no voy a obedecerle al hermano Héctor. Pues no me obedezcas a mí, pero obedece la palabra que yo te estoy dando, porque no te estoy dando mi palabra. Si tú obedeces esta palabra que yo te estoy dando, tu fe crece. Si la obedeces. Si no la obedeces, entonces no esperes nada. Entonces note, otra vez, déjese lo digo despacio, la fe no comienza hablando la palabra de Dios. Hay mucha gente que sabe mucha palabra. Hay mucha gente que se la sabe como perico y la está dice, se saben textos, gloria a Dios porque se lo saben. Pero la fe no comienza hablando la palabra de Dios.
¿sí? Comienza aprendiendo el poder de su palabra a través de obedecerla, ¿sí? O sea, no nomás es saberla, es obedecerla, ¿sí? Es obedecerla. Entonces, otra vez, cuando el centurión entonces le hablaba a un soldado, toda la autoridad del César estaba, gracias, ¿sí? Cuando el centurión le hablaba a un soldado, toda la autoridad del César estaba detrás de lo que él decía. ¿Por qué? Cuando el centurión le hablaba a un soldado, toda la autoridad del César, dije que era como el presidente, estaba detrás de lo que él decía. ¿Por qué? Porque este hombre, este centurión, había aprendido a obedecer sin cuestionar, sin respingar, sin decir, pero ¿por qué? Porque hay veces que obedecemos, pero decimos, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Sí? Es obedecer. Y por eso le digo, muchas veces en los trabajos nos dicen, haga esto, pero ¿por qué lo tengo que hacer así? ¿Qué te importa? ¿Tú algo ya te dijeron? ¿Sí? O sea, este centurión, porque estamos hablando del centurión, este centurión había aprendido en su experiencia militar que era someterse a una autoridad, que era estar bajo una autoridad. Cuando usted está bajo una autoridad, a usted se le delega autoridad. Una persona que no obedece o se somete a una autoridad delegada sobre su vida, tampoco va a poder tener autoridad sobre nada. Y que ni se le ocurra tratar de reprender al diablo, porque lo va a mandar sin ropa, como aquellos del libro de Hechos, ¿sí? Lo va a mandar como vino al mundo, sin nada. ¿Sí? Entonces, cuando el centurión le hablaba a un soldado, oiga esto, toda la autoridad del César estaba detrás de lo que él decía. Ellos le obedecían porque el poder de Roma, que era para quien él trabajaba, respaldaba cada una de sus palabras. ¿Ok? Entonces, el centurión había sido entrenado, note esto, oiga esto, había sido entrenado y había aprendido a obedecer incondicionalmente cada palabra sin discutir ni cuestionar, ¿sí? Y había aprendido a someterse por completo a la autoridad del César. Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver el cinturón? Es que estamos viendo cómo dice que el Señor Jesús, al oír al centurión lo que dijo, note que el centurión mandó llamar a Jesús, ¿sí? Porque su siervo estaba enfermo. Entonces el 9 dice, al oír esto Jesús se maravilló. ¿Te imaginas que Dios se maraville de ti y de mí? ¿Cuándo? Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel le he hallado tanta fe. Sí, porque Dios quiere llevarnos a una fe grande. ¿Y cómo va a venir la fe grande? La fe grande, gracias por preguntarme, viene por obedecer la palabra de Dios. Pero si no obedezco la palabra de Dios, mi fe se va a quedar chaparrita, se va a quedar enanita. Y no tiene nada que ver con los chaparritos, ¿verdad? Pero Dios quiere que tengamos una fe grande. Entonces, de la misma manera que este cinturón, nosotros, oiga esto, de la misma manera, nosotros estamos siendo entrenados en el poder de la palabra de Dios por medio de la obediencia. Cuando usted viene aquí, si no lo sabía, usted viene para ser entrenado. ¿Sí? Usted viene para ser entrenado en el poder de la palabra de Dios por medio de la obediencia. ¿Cuándo es un buen entrenamiento? Cuando usted y yo hacemos lo que predicamos. O sea, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Y ahí es donde nuestra fe crece, ¿sí? Ahí es donde nuestra fe crece. Entonces, oiga, solo cuando hayamos aprendido a obedecer la palabra de Dios incondicionalmente, podemos hablar su palabra con autoridad. Yo quisiera hablar la palabra de Dios con autoridad. Bueno, nosotros primeramente, antes de hablar con autoridad, o antes que Dios nos dé la autoridad, hermanos, primeramente tenemos, hermano, que aprender a obedecer la palabra de Dios. Hermano, que haga eso, claro que sí. Ni respondo, ya lo estoy haciendo. ¿Pero por qué?
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Sí? Entonces, nunca tendremos autoridad para hablar la palabra de Dios hasta que nosotros mismos hayamos aprendido todo su poder por medio de la obediencia. Entonces, esta es la manera que Dios usa para llevarnos a la fe grande. Entonces, el centurión entendió este principio, ya voy a terminar. El centurión entendió este principio al decir: Señor, no es necesario que vengas. Mire, vamos a leer otra vez. Versículos, vamos a otra vez del primer versículo. Ya vamos a terminar como quiera. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, oiga esto, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Note, pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, en otras palabras, dijo: no tienes que venir hasta acá, con que tú des la palabra, ¿sí? Di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre. Note, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Note que Jesús no llegó hasta ahí. El siervo dijo: ¿sabes qué? No tienes que venir hasta acá. Sí, no es necesario que vengas, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué tremendo! ¿Sí? El centurión vio que Jesús también era alguien bajo autoridad. Entonces, como él entendió esto, él sabía y dijo: ¿sabes qué? Lo que él diga, eso va a ser. Porque yo le dije que cuando el centurión hablaba, era el César, era el imperio romano respaldando al centurión. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Como el centurión entendía autoridad, una persona que no conoce autoridad, pues no camina en autoridad porque no la conoce. No puedes caminar en algo que no conoces o que no respetas, ¿sí? Entonces, el centurión se sometía a la autoridad, por tanto tenía autoridad. Entonces, cuando él vamos a decir, supo de Jesús, oyó de Jesús, y cuando Jesús viene, este centurión manda y le dice: no, ¿sabes qué? No es necesario que vengas, solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces el centurión vio que Jesús también era alguien bajo autoridad. Entonces el centurión entendió y dijo: si a mí me respalda todo el gobierno del César, dijo, a Jesús lo gobierna todo el ejército de Dios, o sea, lo celestial, ¿sí? O sea que eso es mucho más poderoso. Entonces Jesús estaba bajo la autoridad mayor de Dios Todopoderoso, ¿sí? A Jesús por eso lo respaldaba Dios, ¿sí? ¿Debido a qué? A la obediencia del Señor Jesús, ¿sí? A su perfecta obediencia. Entonces Jesús vivía cada día en obediencia, ¿sí? Jesús vivía cada día en obediencia, por lo tanto el Padre lo respaldaba, y miramos lo que el Señor hacía. Si nosotros queremos el respaldo de Dios, hermano, primeramente tenemos que obedecer la palabra. Por Dios, por su misericordia, hermano, no nos han mandado como aquellos de Hechos, cuando hemos orado, ¿sí? Y Dios nos ha contestado oraciones que no tenía por qué, ¿sí? Pero cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a la palabra de Dios, o sea, obedecemos. Someternos a la palabra de Dios es obedecer lo que Dios está diciendo, no importa qué mi pensamiento me dice, ¿sí? Entonces no es cuestionar nada, sino hacer lo que Él está diciendo. Entonces el Padre, por eso le dio a Jesús toda autoridad sobre, o sea, en el cielo y aún
en la tierra y aún debajo de la tierra. Sí, entonces el centurión, termino diciéndole esto, el centurión tomó este principio de fe y autoridad. Sí, entonces Jesús había vivido en obediencia por 30 años antes de llegar el día en que fue ungido con el Espíritu Santo y llevado al desierto, ¿se acuerda? 30 años viviendo, vamos a decir, en obediencia. Claro, después también siguió obedeciendo, pero había vivido 30 años en obediencia. Por eso vino el respaldo de Dios, el respaldo del Padre, y por eso Jesús hacía lo que hacía, hermanos. Entonces Jesús por 30 años, vamos a decir, fue probado en Jesús por 30 años que era obediente a la autoridad. ¿Sí? Por esta razón tenía toda la autoridad del cielo, o sea, todo el respaldo del Padre, todo el respaldo de los ejércitos celestiales, y todo lo que hacía y todo lo que hablaba, ¡pum! Entonces, la única manera de probar, termino diciéndole esto, la única manera de probar que la palabra de Dios tiene poder es cumplirla obedeciendo. O sea, si usted dice, yo no sé si la palabra en verdad tenga poder o no tenga poder, usted y yo vamos a comprobar nosotros mismos que tiene poder cuando lo obedezcamos. ¿Sí? Cuando usted obedece se da cuenta que la Biblia, o sea, la palabra de Dios sí trabaja. Pero no, a mí no me funcionó. No, pues no obedeces, o no obedeciste y quieres que funcione. No funciona, no es una varita mágica, ¿sí? Entonces la palabra de Dios funciona y podemos probar. Es más, termino diciéndole, leamos un versículo nomás en Juan para respaldar esto que estoy diciendo. Juan 7:17. Y le aseguro que ya acabamos por ahorita. ¿Sí? Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Poderoso eso. Dice, el que quiera, Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, para usted darse cuenta que es de Dios, tiene que obedecer. Si no, nunca va a saber si era de Dios o no era de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, la única manera de probar que la palabra de Dios tiene poder es cumplirla obedeciendo. Si nunca obedezco, nunca me voy a dar cuenta si en verdad esto es poderoso o no es poderoso. Pero cuando yo lo obedezco, el poder que hay aquí, la vida que hay aquí se manifiesta cuando lo obedezco. Pero si nomás la tengo ahí guardada, como muchos nomás la abren en la casa, ¿sí? Nomás la abren en la casa en el Salmo 91, porque les gusta ese salmo. La tienen en la sala de la casa abierta, pero nunca la leen y ni conocen al del salmo. Eso es brujería, hermano. Eso no es... ¿Sí? Mucha gente hace eso. Oh, no, a mí me gusta abrir, porque no puedo dormir la noche, pongo el Salmo 23 y lo abro. Léelo. ¿Cuál lo abro? ¿Cómo el Señor te va a cuidar? Si ni siquiera lo buscas, ni siquiera lees. ¿Sí? Ahora, es una diferencia cuando la tienes abierta, pero tú conoces al que tiene la palabra abierta ahí. Esa es la diferencia. ¿Sí? Porque estás leyendo la palabra de Dios. Pero que nomás abrirla como un amuleto, ¿verdad? Que la gente en veces carga ahí en la cartera para que me vaya bien. Déjalo en el Salmo 91 abierto y verás que te va a estar bien. Entonces, la única manera de probar que la palabra de Dios tiene poder es cumplirla obedeciendo todo lo que dice. Ahora, esto requiere mucho más que un esfuerzo temporal o a medias, porque eso es otra cosa. En veces queremos obedecer temporalmente mientras que se calman las aguas, no las bautismales, pero nomás las aguas, ¿sí? ¿Sí? Obedecemos a medias y esperamos que la agua se calme, y cuando el agua dice que se calma, hacemos otra vez lo que queremos. No funciona tampoco. Entonces esto requiere mucho más que un esfuerzo temporal o a medias. Le voy a decir algo: Dios sabe si lo estamos haciendo de todo corazón porque en verdad queremos cambios,
porque en verdad queremos que Él sea glorificado, o nomás es por mientras que traigo el agua hasta acá. Entonces Dios conoce todo eso, ¿sí? Entonces la fe grande se va a manifestar cuando yo tome la palabra de Dios, la reciba, no la cuestione, la ponga en práctica, o sea, la obedezca. Es ahí donde mi fe va a crecer, y es donde voy a poder ver. Porque note, este centurión dijo, ¿sabe qué? Nomás da la palabra. O sea, en otras palabras, yo sé que te está respaldando Dios, ¿sí? Póngase a pensar, ¿cuánta palabra usted cree de la que usted oye aquí? O sea, no me diga, pero es usted. Porque, acuérdese, el centurión creía la palabra, por eso él dijo, da la palabra. Le dijo a Jesús, y sé que mi siervo será sano. Dijo, porque yo soy hombre de autoridad y sé que tú tienes autoridad. Dijo, yo le digo a aquel, ven, y viene, a este hace y hace. A ti no te voy a dar órdenes, porque reconoció que él era una autoridad mayor, o sea, la suma autoridad. Dijo, a mí me respalda el César, a ti te respalda el que hizo a César. O sea, al creador del cielo y de la tierra. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, ¿qué? ¿Será algo imposible para Dios? Por eso la fe de nosotros crece. ¿Por qué? Y cuando nosotros creemos esta palabra, hermano, como le digo, tal vez no me crea a mí lo que yo diga, pero si yo hablo la palabra de Dios, usted vale más que usted crea la palabra de Dios, porque ahí es donde está la vida de usted, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tal vez lo que yo hable de mí, Dios no lo respalda, pero lo que yo hablo de Él, lo respalda el cielo, lo respalda Dios. Amén. ¿Entendimos? ¿O lo empezamos otra vez? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Dios, porque eres tan bueno. Señor, reconocemos que tú quieres llevarnos a que nuestra fe crezca. No deseas que nos quedemos con nuestra fe pequeña, Dios. Sabemos que empezamos con un granito de mostaza, aún tal vez de ese tamaño, pero tú quieres llevarnos a que nuestra fe crezca cada día, Dios, porque tú quieres hacer cosas grandes. Ayúdanos, Padre, a reconocer, Señor, que a ti, Señor Jesús, te respalda el cielo, te respalda el Padre, así como el centurión dijo, da la palabra solamente y mi siervo será sano. Tú nos quieres llevar a esa fe donde podamos decir, no tiene que estar, hermano, solamente suelte la palabra de Dios y sé que mi siervo, y sé que este problema, y sé que esta circunstancia, y sé que esta necesidad, será Dios glorificado en ella. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te pido que selles, grabes este consejo de tu palabra en nuestro espíritu, pero sobre todas las cosas que lo pongamos en práctica, Dios. Y Padre, que podamos obedecer, creer tu palabra, Señor, cada día, sabiendo, Padre, que es tu palabra, y que a través de que la obedezcamos, nuestra fe crece. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche.